En la música del recuerdo años atrás. Bueno, hoy nos acompaña Rolando López, él es psicólogo y también hipnoterapeuta. El tema, tengo poco tiempo, separado o separada en todo caso, ¿con quién debe pasar la Navidad? Mi estimado Rolando, bienvenido al programa. Gracias, un placer. un placer. Bienvenido. El tema es en torno a cuando los padres se han separado y los hijos al final no tienen la culpa de la separación y se debe de guiar ya como un estilo ya que así va a ser o tienen que en un momento determinado por los hijos pasar la Navidad juntos o te vas con la mamá o te vas con el papá. Ese tema es difícil porque al final obviamente los hijos tienen que al final entender que se separaron y la vida debe de seguir. Bienvenido, Rolando. Claro, gracias. Sí, antes que nada es importante saber que tiene que ser consensuado el hecho de, dependiendo obviamente de la edad de los hijos, el hecho de saber con quién van a pasar Navidades, fiestas, Año Nuevo. Y es también importante saber comunicar esto de la ruptura, de la separación y saber colocar o establecer nuevos roles, porque todo lo que es la dinámica familiar va a cambiar. Ahora, usted mencionaba el tema de la edad, es bien importante. ¿Qué sucede cuando los dos padres no logran esa comunicación? Porque si la separación fue en unos términos que no fueron tan amigables y que quizás hay todavía fricciones y hay cuestiones bastante duras de hacer, ¿qué cosas debemos hacer nosotros para evitar dañar al niño o a la niña? Porque finalmente hasta un trauma puede causar si no es bien manejado esta cuestión. Excelente pregunta. Como dije, primero depende mucho de la edad de los hijos, pues porque si estamos hablando de menores de edad, en ese sentido, los padres tendrían que hacer un poquito más el esfuerzo para establecer comunicación. Pero estamos hablando ya de jóvenes, de adolescentes, exacto, y adultos, que ya pueden entender un poquito de lo que se trata esto, pues entonces pueden incluso formar parte de la reestructuración específica de los roles familiares. En ese sentido, Rolando, ¿qué sucede en el caso? Primero, qué bueno que estés aquí, que nos alegra, hombre, un placer. Un placerazo, sí. Mira, ¿qué sucede cuando los hijos tienen a uno de los dos padres como favorito? Y de repente se reparten, digamos, mira, como ya no vamos a pasar Navidad juntos, 24 con uno y 31 con el otro. Y vienen los hijos y dicen, no, es que yo quiero pasar con mi mamá. Siempre quiero que esté mi mamá. Entonces viene la mamá y les tiene que decir, mira, pero el 31 ya hablamos con tu papá y te toca pasar con él. ¿Cómo les hacemos entender eso a los hijos? Okay. Sobre todo está casado el señor o tiene otra pareja. Sí, importante lo que está mencionando en ese momento. Lo primero es saber que a los hijos siempre se les tiene que hablar con la verdad. Es decir, porque tarde o temprano, si están pequeños, van a evolucionar y van a comprender, ¿sí?, de lo que se trata un poco eso de la manipulación, que tendría que evitarse también, obviamente. Entonces, primero es acordar, ¿sí?, con la expareja. Y lo segundo es explicarle al hijo de lo que se trata. Y sobre todo evitar el hecho de hablar mal del papá o de la mamá. Si encontramos favoritismo o alianzas, se le llama dentro de la psicoterapia, alianzas, que es lo más normal del mundo. Por lo general los hijos tienen más predilección o podrían estar más allegados con sus madres y las hijas con sus padres. Entonces ahí de lo que se trata es de explicar de qué se trata el asunto. Sigue siendo tu mamá. Entiendo al final que te gustaría pasarla conmigo, pero ella también merece, y tú mereces tiempo con tu mamá. Tiempo de calidad, obviamente. Ahora, ayer nada menos hablaba con un amigo que estaba más o menos en esa situación y él decía, y hablando de esto de a quién le toca o si nos repartimos los días también, y él decía, bueno, muchas veces se vuelven tan cómodas que a lo mejor quieren que solo yo, en este caso me decía él, que solo yo cuide a mi hijo. Entonces ahí también es como, ¿cómo le explicamos al niño de que y si es el niño o la niña que quiere estar con su mamá, pero porque simplemente no quiere o por un capricho no se lo permite y simplemente lo va a depositar? Entonces, a lo que quiero llegar es esto, ¿cómo trabajamos esa parte? ¿Cómo le explicamos al niño o cómo hacemos entender a la mamá que hay que dividirse o que al papá que hay que dividirse ese tiempo y no solo por comodidad? Porque el bien para el niño, sí, claro, o la niña. Sí, claro. Lo primero, pues obviamente sería reconocer los propios límites. ¿A qué me refiero con reconocer los propios límites? Hay personas que probablemente, sobre todo en esta época, están pasando por estas situaciones, pero por comodidad o por evitarse ciertos roces, prefieren callar. O prefieren, obviamente, que comunique un hermano. El hermano mayor por lo general tiende a tomar esas responsabilidades. Ok, entonces cuando digo hacer conciencia me refiero a saber hasta dónde puedo llegar yo y saber hasta dónde puedo manejar yo. Si en realidad
tengo un límite, recurramos a los profesionales, ese sería el primer consejo, recurramos a los profesionales, no tienen nada de malo decir, bueno, voy a recurrir a ese profesional de la salud mental, exactamente, para poder establecer y reestructurar. Hay que saber que una familia o más bien dicho, padres o parejas que se han separado independientemente del motivo, bueno, son ellos los que tienen ruptura, los hijos, padres con hijos, ese vínculo no se rompe, ¿sí? Por lo tanto, la reestructuración tiene que venir primero de los adultos, y la reestructuración también implica saber, como dije anteriormente, cuál es mi rol ahora. Y desde su práctica profesional, ¿cuáles son los errores más grandes que padres y madres cometen en este tipo de circunstancias? Digo, para poder decir, no es lo correcto hacer, y quizás la persona piensa que sí está haciendo bien. Excelente pregunta. Lo primero es que no cierran ciclos. Entonces no logra entenderse en realidad qué es lo que pasa, porque entiendo que papá, por ejemplo, es el que se va, lo más común, pero de repente pasa más tiempo de lo común, o llega a dormir una tarde, por ejemplo, o se queda una noche. Lo primero es cerrar ciclos. Se confunde Exactamente, lo primero es saber cerrar ciclos. Lo segundo es reconocer que, si bien es cierto, el adulto terminó su interacción con su pareja, no con sus hijos. Por lo tanto, también aquí tiene que evitarse el hecho de la confrontación. Si se da el favoritismo o se da la alianza. Estas alianzas exactamente, pues el padre que está, o la madre que está más a favor o más de cerca con su hijo, tiene que aprender y saber cómo hacer o reconectar con, en este caso, la expareja, ¿sí? También creo que es importante saber que por lo general un niño no va a poder decir me duele, me siento incómodo, no quiero. Lo que va a hacer es que se va a comportar agresivamente. Lo que va a hacer es que va a desafiar. Ese tipo de conductas... Todo peor. Exactamente, entonces ese tipo de conductas, como el niño todavía o los niños no tienen esa capacidad de venir y comunicar. Es su manera de expresar esa incomodidad. Exactamente, entonces si yo empiezo a observar que mi hijo está teniendo esos comportamientos desafiantes, esos comportamientos de rebeldía, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces hay que prestarle un poquito más de atención a esto. Sí, hablando de los hijos, pero ya en la etapa de la adolescencia, esa reacción que se está explicando, también en un momento determinado les puede marcar su vida. Y puede en un momento determinado ser un patrón también cuando él sea adulto y tenga su pareja formal, o sea, los niños. ¿Cuáles serían las reacciones específicas en la etapa de la adolescencia ante esta situación? Cuando no es bien manejado esta separación y estamos en este conflicto del tema, y al final obviamente se van a desarrollar y en un momento determinado les puede creer que les afecta. Las características más comunes que se pueden llegar a presentar es la introversión o la viceversa, o la extroversión, dependiendo obviamente cómo sea también la personalidad del adolescente. Recordemos también que en esta época o en esta edad la personalidad todavía está en desarrollo. Entonces, dependiendo cómo sean las bases de carácter incluso, y también todos aquellos recursos que pueda llegar a tener con respecto a amistades, con respecto incluso a acercamientos con otros familiares, primos, tíos, abuelos, entonces puede ser extroversión o introversión. Por lo general, un comportamiento bastante marcado es el hecho de que los adolescentes prefieren irse con sus amigos e ignorar un poquito o ignorar completamente la situación que están viviendo en casa, porque obviamente puede llegar a ser difícil, puede llegar a ser de mucho conflicto. Una característica, desgraciadamente, que nos acompaña mucho en nuestra cultura, o no sé si decir si falta de cultura, es que nos cuesta mucho comunicar. Nos cuesta mucho realmente poder venir, sentarnos y conectar lo que pienso con lo que siento. Y más aún, conectar lo que pienso, lo que siento con lo que hago. Claro. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta línea, es muy importante reconocer que necesito comunicar emociones, por ejemplo, mi forma, cómo yo estoy percibiendo el avance o también el detenimiento o estancamiento de mi familia con respecto a esta situación. Rolando, también otra cosa es que estás mencionando la familia. Hablemos de terceros. ¿Qué hacen los padres cuando ya se está metiendo la abuelita, el tío y le comienzan a decir ciertas cosas a los hijos? O veámoslo desde el otro punto también. ¿Qué hacemos los terceros que podemos estar en torno a una separación para darle un buen mensaje de aliento a los niños? ¿Qué hacemos ahí? Ok, lo primero, como dije, es que los niños van a estar un poquito
más en la responsabilidad de los padres en ese sentido. Tal vez los adolescentes pueden tener ya un poquito más de capacidad para afrontar la situación. Y un adulto temprano o un adulto intermedio igual. Entonces, en el grupo familiar lo primero es, por eso estaba mencionando el punto de la comunicación y saber hasta dónde yo puedo manejar esto y comunicarlo abiertamente. Algo que pasa sobre todo actualmente, se ve mucho en terapia esto, son personas que se están casando o están yéndose a vivir juntos simple y sencillamente por tiempo. Por tiempo, es decir, llevamos tanto tiempo juntos, llevamos 10 años juntos, 11 años juntos, entonces, bueno, vamos a vivirnos, o sea, vamos a vivir. No son las verdaderas razones esas, el permanecer juntas. Hay un vínculo, si bien es cierto, pero esto se ha transformado un poquito más costumbre o miedo de que, bueno, ya mejor lo que conozco a lo nuevo por conocer. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque desde el principio tendríamos que tener claro que la unión tiene que ver mucho, obviamente, con valores, obviamente con emociones, obviamente con metas en común, pero también tiene que ver mucho con comprender, también tiene que ver mucho con comprenderme a mí mismo, sobre todo en los momentos difíciles, sobre todo en los momentos de crisis. La crisis lo vivimos casi que a diario. Bueno, y como dicen que la costumbre es una ley, hay muchas parejas que han estado acostumbrados durante años a no formalizar la relación, incluso viviendo en casas separadas, y cuando vienen a unirse, y consecuencias para los hijos también, relacionando todo el tema, no lo pueden manejar. Claro. Y choca, entonces ya, y el compromiso incluso, le da temor. Exactamente, pero ¿por qué da temor el compromiso? Incluso siempre dentro de la misma dinámica de la temática, ¿por qué da miedo el compromiso, por ejemplo, de venir y sentarme y decirle a mi hijo, pues no funciona más con tu mamá? Es decir, o me siento de esta manera, comunicar. Pero comunicar verdaderamente lo que está pasando, no hacerlo desde una o sea, muy superfluo, y eso es lo que pasa. Y es que los niños, quizás los padres interpretan mal la situación y dicen, está muy chiquito, no va a entender, pero los niños tienen una gran capacidad para entender, quizás más de lo que imaginamos. Me gustaría que se ampliara un poquito esto. No es que el niño no entienda, claro que entiende. Los padres nos hacemos los bobos creyendo que nuestros hijos no entienden, entienden perfectamente. Exactamente, o se me hace más cómodo, o se me hace más viable creer que no entiende. Bueno, ok, se me hace más fácil hacerme el suizo para no afrontar, básicamente. Lo importante dentro de todo esto es, si usted está pasando por esta situación, pues sea realista, ¿sí? Puede ir y comentarlo abiertamente con sus hijos, claro, obviamente sabiendo la etapa en los que ellos se encuentran, ¿sí? de desarrollo, de madurez. Y estar preparado también para la reacción de los hijos, que no puede ser muy buena también. Exactamente. Recordemos que el perdón, porque esa también es una temática que está de por medio, el perdón y la evolución, la reestructuración como tal, el perdón es una decisión. Sí. Mire, yo decido perdonar, pero no olvido. Claro, pero de eso se trata. Se trata de, si yo decido perdonar, es una decisión que voy a estar manteniendo constantemente, todos los días de mi vida. El cerebro, según una investigadora canadiense, Sonia Lupien, es un detector de todo lo negativo. Y eso es algo también importante dentro de la dinámica familiar, ya sea que haya una separación o que se mantenga en este vínculo, en esta unión. Saber reconocer lo positivo de su pareja. O saber reconocer lo positivo por lo cual usted se casó con esta pareja. Lo que pasa muchas veces es que es más fácil señalar lo negativo. Es más fácil, lo que decimos en buen salvadoreño, contarles las costillas, ¿verdad? Pero recordemos que usted decidió en algún momento unirse a esta persona porque tenía cosas buenas o tiene cosas buenas. Por algo se unió. Exactamente. Sí. Es simple. Que unieron a la fuerza. Bueno, sí, y hay pero otros también que en el camino descubrieron muchas cosas también. Exactamente. De lo que se trata al final es de ser feliz. Sí. De lo que se trata al final es de tomar decisiones con conciencia y con honestidad. De eso se trata. Y si encuentro algún tipo de limitante, busquemos a los profesionales. No tiene nada de malo, al contrario, los profesionales nos pueden orientar, nos pueden potenciar en estrategias y sobre todo, si ha pasado un periodo de 6 meses o un poquito más y esto no se logra superar, ojo con esto porque se puede convertir en algo patológico. Un saludo a Facebook Live, Henry, ¿hay alguien un comentario?
¿no? Bueno, solo Nelson García, que nos saluda desde Nueva York, Lupita Ramírez desde Santa Ana, Alexander por el pavo, y un saludo para Cristian Álvarez, que ahí están pendientes. Alexander Y por muchas el pavo. personas que están ahí pendientes. Pavo, decía Alexander. Por el pavo. Pregunta por el pavo. Ah, ya la vamos a ver más tarde. Celina va a hacer la coreografía. Ok, gracias Rolando Un López, placer. psicólogo hipnoterapeuta. Tema interesante. Un placer. ¡Es Navidad! ¡Es Feliz buen Navidad. regalo! Feliz Navidad. Buen tema. Sí, permitime. Bueno, uno de esos regalos es para mira. usted. ¿En serio? Edwin Hidalgo es tan generoso. Ok, muy finos. Es una máquina Con mucho moderna. amor, con mucho Una amor. máquina moderna para Agárralo con cuidado que pesa hoy. Pesa, pesa. Sí, ya me di cuenta. Sí. Ya me di ¡Feliz cuenta. Navidad! Sí, sí, gracias. Gracias, Rolando. Un placer. Pausa, ya venimos.